¿Alguna vez te has parado a pensar que una casa puede parecer normal por fuera, y aún así llevar un peso invisible por dentro? Que existe un tipo de objeto, simple, silencioso, inofensivo a los ojos humanos, capaz de bloquear la paz, debilitar el cuerpo y hacer que un año entero empiece ya cansado. Detén todo ahora. Escucha con atención. No avances a nada más mientras estas palabras no atraviesen tu corazón. Porque si estás escuchando esto ahora, entiende desde ya. Esto no es coincidencia. Pocos saben por qué ciertos años empiezan ya pesados. Cansancio sin motivo, enfermedades que no se explican bien, discusiones que surgen de la nada, una sensación constante de que algo no avanza. Y mucha gente intenta resolver con metas, con remedios, con esfuerzo, con distracción, pero ignora lo más decisivo. El cambio de año es un pasaje espiritual, y el tiempo nuevo no entra donde lo viejo espiritual aún domina. Escucha bien. Padre Pío reveló que existen cosas que permanecen dentro de un hogar como anclas espirituales. Ellas aprisionan la atmósfera, ellas retienen la gracia, y con el tiempo, el cuerpo siente primero, el sueño empeora, la mente pesa, el ánimo decae, la salud empieza a escurrirse. Algunas de esas cosas son obvias y hasta aterradoras, pero las más peligrosas son las discretas, entran como regalo, herencia, recuerdo, y se quedan. Unas parecen inofensivas, otras son defendidas con orgullo. Esto no es superstición, esto no es miedo irracional, esto es discernimiento espiritual. Padre Pío no hablaba para asustar, él hablaba para proteger. Y él repetía una cosa que mucha gente olvida en el cambio de año. Casa no es solo pared, casa es territorio espiritual, y todo territorio necesita ser custodiado. Tal vez estés pensando ahora, pero yo nunca sentí nada extraño en casa. Es exactamente así como el peligro actúa. Lo que destruye por dentro no llega con ruido, llega con normalidad, llega como cansancio constante, irritación sin motivo, ansiedad que parece crecer de la nada. Padre Pío decía que cuando el cuerpo enferma sin causa clara, el alma muchas veces está pidiendo auxilio. Escucha con atención. El año nuevo no perdona lo que fue tolerado por demasiado tiempo. Lo que tú llevas dentro de casa atraviesa contigo, y aquello que debió haber sido removido antes de un cambio de año se vuelve aún más fuerte después de él, porque el paso del tiempo actúa como un sello, y lo que está dentro entra como puertas abiertas, y puertas abiertas no eligen lo que entra. Pocos saben, pero Padre Pío decía que muchas enfermedades persistentes no nacen solo en el cuerpo. Ellas se alimentan de una atmósfera creada por objetos, palabras, hábitos y permisiones dentro del hogar. No se trata solo de lo que ves, se trata de lo que permites permanecer. Esto no es coincidencia que este aviso llegue justo ahora, cuando un nuevo año se aproxima. Padre Pío alertaba que el enemigo espiritual no suele entrar por donde hay oración fuerte, sino por donde hay brecha silenciosa. Él entra por donde se tolera, y tolerar no parece pecado. Parece solo costumbre, parece solo dejar para después. Pero él decía que el después es el lenguaje del enemigo. Tal vez tengas algo en casa que nunca debiste haber aceptado. Tal vez algo que entró como regalo, herencia, recuerdo, o solo por impulso. Y se quedó. Y cuanto más se quedó, más se hizo parte de tu vida. Y aquello que tú llamas cosa común puede estar succionando tu paz. Padre Pío decía que el hogar es un lugar de paz, y la paz solo permanece donde no hay brechas. Escucha esto con seriedad. No es todo lo que puede atravesar el año nuevo contigo. No es todo lo que merece permanecer bajo el mismo techo donde tú oras, duermes, comes y vives. No todo es neutro. Existen cosas que llevan marcas, marcas espirituales, marcas emocionales, marcas de origen. Existe una amenaza invisible cuando se ignora este tipo de advertencia, no porque Dios castigue, sino porque el hombre insiste en mantener aquello que debilita. Dios respeta tu libertad. Él avisa, pero no obliga. Y cuando el aviso es ignorado, el peso regresa. Regresa como repetición.
regresa como enfermedad, regresa como inquietud. Lo que voy a revelar a continuación no es ligero. Pocos soportan escuchar esto hasta el final, pero es necesario, porque entrar en el nuevo año pidiendo bendiciones mientras se mantiene dentro de casa aquello que bloquea la gracia es como pedir curación con la herida abierta. Y yo no voy a dejarte solo en la alerta. Yo voy a mostrarte lo que Padre Pío decía, que no debería cruzar la medianoche dentro del hogar. ¿Y cómo quitar eso? Si este mensaje está hablando contigo, quédate hasta el final. Padre Pío no era un hombre común. Esto necesita quedar claro. Él no advertía por opinión personal ni por tradición humana. Él hablaba como alguien que veía lo invisible. Él tenía estigmas, dones espirituales, discernimiento profundo, y decía ver lo que muchos ignoraban, el efecto espiritual de las cosas dentro de casa. Veía el peso que ellas creaban, incluso cuando nadie lo percibía. Los estigmas no eran símbolos poéticos, eran heridas abiertas, todos los días, por más de 50 años. Dolor real, sangre real. Él llevaba en el cuerpo señales que pocos soportarían llevar. Lectura de almas, visiones, combate espiritual directo. Y ese es el punto. Padre Pío no hablaba de teorías, hablaba de lo que veía suceder. Muchos entraban intentando esconder pecados. Él los llamaba por su nombre. Muchos intentaban justificarse. Él los interrumpía. Y había momentos en que él también confrontaba algo fuera de la persona, aquello que ella llevaba dentro de casa. Hay relatos de gente sencilla en San Giovanni Rotondo pidiendo oración por una enfermedad que no cedía, y Padre Pío preguntaba, sin rodeos, qué había entrado en el hogar y por qué aún era guardado. Él veía e insistía. La enfermedad del cuerpo no siempre empieza en la carne. Él alertaba con firmeza. Hay hogares donde la gracia no circula libremente, no porque Dios no quiere, sino porque la casa se ha convertido en un lugar dividido. Una parte consagrada, otra parte tolerante a lo que contradice. Y esa división no queda solo en el ambiente, ella se instala en el alma. Y el alma dividida debilita el cuerpo. En el confesionario, él hacía preguntas que desconcertaban, preguntas que nadie esperaba. ¿Qué mantienes dentro de casa? ¿Qué guardas por apego? ¿Qué recibiste sin discernimiento? Y muchos se quedaban confusos, no entendían la conexión, pero él sabía, él veía la raíz de aquello que parecía solo un síntoma. Padre Pío no tenía miedo de confrontar. Él decía que el enemigo no necesita dominar una casa, basta que tenga permisión, una permisión pequeña, disfrazada, silenciosa. Y la permisión más común es la permanencia de lo que no debería estar allí. Y ahora escucha con más atención aún, porque lo que viene a continuación es la revelación en capas. Tú vas a reconocer cosas que tal vez nunca percibiste como peligrosas. Y cuando tú reconoces, ya has empezado a liberarte. En el próximo momento, yo voy a revelar con claridad lo que Padre Pío decía que jamás debería cruzar un nuevo año dentro de casa. Y yo voy a empezar por lo más común, justamente lo que casi nadie sospecha. Ropas y pertenencias guardadas como memoria, pero ligadas a dolor profundo y luto que no fue entregado a Dios. Padre Pío hablaba de cosas concretas, reales, presentes dentro de las casas de las personas. Cosas que él veía ligadas al debilitamiento de la salud, al peso en el ambiente y a la interrupción de la gracia. Y a partir de aquí, las revelaciones descienden en capas. Nada es superficial, nada es solo simbólico. El primer punto revelado por Padre Pío es más común de lo que imaginas, tan común que casi nadie desconfía. Él advertía con severidad sobre objetos que llevan dolor antiguo, cosas guardadas por apego, pero nacidas en sufrimiento, ropas de alguien que murió en desesperación, piezas usadas durante enfermedad larga, objetos ligados a traiciones, pérdidas, humillaciones, cartas, fotos, recuerdos que aprietan el pecho cuando son tocados. Padre Pío decía, aquello que fue marcado por el dolor continúa hablando en el silencio. Tú puedes pensar,
pero es solo una ropa. Solo que no es solo una ropa, es un símbolo atrapado, es una memoria activa, es un altar de dolor dentro de la casa, y cuando tú vives rodeado por dolor no entregado a Dios, tu cuerpo responde como si estuviera siempre en estado de alerta. Y alerta constante debilita. Debilita el sistema, debilita el sueño, debilita la paz. Él decía que la casa se convierte en un recipiente, y lo que tú pones dentro de ella permanece. El dolor guardado no descansa, él reverbera, y reverberación constante se vuelve ambiente pesado, y ambiente pesado se vuelve cuerpo pesado. El próximo punto es aún más grave. Padre Pío advertía sobre símbolos ambiguos dentro de casa, cosas que no pertenecen claramente a Dios, pero tampoco parecen peligrosas. Imágenes distorsionadas, objetos decorativos ligados a creencias extrañas, regalos espirituales de origen dudoso, amuletos disfrazados de recuerdos culturales. Él decía que el enemigo ama la neutralidad. Donde no hay consagración clara, hay confusión. Y confusión espiritual siempre debilita el cuerpo antes de alcanzar el alma. Padre Pío veía personas enfermas que rezaban todos los días, pero mantenían dentro de casa objetos que contradecían sus oraciones. Él decía que eso crea un cortocircuito espiritual. La persona pide curación, pero sostiene una brecha. Pide protección, pero tolera símbolos que no glorifican a Dios. Y el cuerpo, sensible a lo espiritual, responde con debilidad, inflamación, cansancio, repetición de enfermedades. Ahora, escucha este punto con atención máxima. El próximo es aún más grave. Padre Pío hablaba sobre objetos recibidos de personas espiritualmente perturbadas, regalos dados con envidia disfrazada, objetos heredados de personas que murieron en odio, revuelta o alejamiento total de Dios. Él veía hogares enfermarse porque llevaban cosas que nunca fueron purificadas, cosas que llegaron como recuerdo, pero traían consigo una historia de pecado, rencor y maldición emocional. Esto no significa miedo a las cosas, sino responsabilidad espiritual. Padre Pío enseñaba que todo lo que entra en una casa debe pasar por discernimiento y oración. Lo que no puede ser consagrado no debe permanecer, porque lo que no se somete a Dios inevitablemente debilita a quien convive con aquello. Y aún hay algo más grave adelante, algo que muchos hacen creyendo que es inofensivo, algo que bloquea la salud de forma directa y constante. Pocos soportan escuchar esto hasta el final, pero si has llegado hasta aquí, es porque tu alma fue preparada para continuar. ¿Ya percibiste que existen objetos dentro de casa que nadie usa pero nadie tira, cosas rotas, inútiles, arrumbadas? Padre Pío decía que el desorden mantenido se convierte en símbolo de una permisión. Permisión para que lo viejo permanezca. Y lo viejo no deja entrar lo nuevo. Y esto no es solo en el sentido material. Es espiritual, es emocional, es corporal. Él decía que casas desordenadas, llenas de restos, crean una atmósfera de estancamiento. Y estancamiento es enemigo de la salud, porque el cuerpo necesita flujo. La mente necesita respiro. El alma necesita orden, y la casa es el primer altar de esa orden. Pocos saben, pero Padre Pío alertaba que muchas personas no lograban mejorar, no porque faltara oración, sino porque la casa estaba en guerra invisible. No una guerra de demonios apareciendo, sino una guerra de permisiones. Permisiones pequeñas, permisiones silenciosas, permisiones disfrazadas de hábito. Y aquí está la capa más delicada. Padre Pío decía que el objeto en sí no siempre es el centro. El centro es la conexión espiritual y emocional que aquello lleva. El objeto es solo el cuerpo. La conexión es el alma. Y la conexión es lo que aprisiona. Si tú guardas algo por culpa, aquello te aprisiona. Si tú guardas algo por miedo, aquello te aprisiona. Si tú guardas algo por apego enfermizo, aquello te aprisiona. Y cuando algo te aprisiona, tu energía, tu paz y tu salud empiezan a alinearse con esa prisión. ¿Ya percibiste que existen casas donde el aire parece pesado, incluso cuando todo está en orden?
y otras donde hay poco pero hay paz. Padre Pío veía eso con claridad. Él decía que la casa absorbe lo que se vive dentro de ella, no solo acciones grandes, sino repeticiones pequeñas. Lo que se repite crea atmósfera, y la atmósfera moldea la salud. Sé honesto ahora. ¿Cómo son las palabras dentro de tu casa? ¿Son palabras de vida o de desgaste? ¿Te quejas más de lo que agradeces? El ambiente es alimentado por noticias que asustan, por discusiones que nunca se resuelven, por recuerdos que siempre hieren. Padre Pío decía que el alma se acostumbra al peso y pasa a llamarlo normal, pero el cuerpo nunca se acostumbra. El cuerpo reacciona. Él enferma. ¿Y qué sucede con el año nuevo? Él potencializa lo que ya está dentro. Él no crea de la nada. Él amplifica. Y es por eso que tantas personas entran en el año nuevo con promesas y salen con frustración. Porque las promesas no limpian brechas. Las promesas no remueven anclas. Las promesas no purifican la casa. Ahora, escucha. Lo que yo te estoy diciendo no es para culparte. Es para liberarte, porque Padre Pío no hablaba para condenar. Él hablaba para despertar. Él decía que la misericordia existe, pero la misericordia no opera donde la persona insiste en mantener lo que la destruye. Tal vez pienses, pero yo no tengo coraje de tirar. No se trata de tirar con rabia. Se trata de retirar con lucidez, de entregar, de quitar del lugar de altar dentro de tu casa. Padre Pío decía que aquello que tú no sueltas empieza a sujetarte, y cuanto más sujeta, más peso crea. ¿Entiendes ahora por qué esto no es ligero? Porque estamos hablando de vínculos invisibles, y vínculos invisibles definen destinos. Y antes de que huyas de aquí, necesito decirte una cosa. Si tú quitas esto con fe, no vas a quedar vacío, vas a quedar ligero, y ligereza es la primera señal de restauración. Padre Pío decía que Dios no quita para humillar, Dios quita para curar. Ahora, escucha con máxima atención porque yo voy a darte un camino práctico, no un ritual, un camino, un conjunto de pasos sencillos que Padre Pío orientaba para cerrar brechas y restaurar el hogar. Pero escucha bien, aún hay misericordia, aún hay tiempo, aún hay redención. La confrontación no es el fin, es la puerta que separa a quien continúa aplazando de quien decide actuar. Y en el próximo momento, Padre Pío no habla más de alerta. Él habla de cómo cerrar las brechas, de cómo restaurar la paz, de cómo consagrar el hogar y liberar la salud. Nada termina en miedo, todo termina en redención, pero solo para quien decide atravesar la puerta. Entonces ahora respira, porque hemos llegado al punto en que Padre Pío nunca dejaba el alma sola en el peso de la revelación. Él decía, Dios no revela para aplastar, revela para liberar, y todo lo que fue dicho hasta aquí solo tiene sentido si conduce a la redención. Padre Pío enseñaba que ninguna casa está condenada, ninguna historia está perdida, ningún ambiente está más allá de la misericordia. Pero él también decía que la misericordia actúa cuando es invitada con actitudes concretas. No basta sentir, es preciso actuar. Y la acción empieza de forma sencilla, silenciosa y poderosa. El primer paso es la decisión interior. Padre Pío decía que la casa empieza a cambiar en el instante en que el dueño decide. Este hogar pertenece a Dios. Incluso antes de mover cualquier objeto. Incluso antes de cualquier oración larga. Cuando tú decides, algo ya se desplaza en lo invisible. La autoridad regresa. El segundo paso es la retirada consciente. No con miedo, no con rabia, sino con lucidez. Aquello que tú reconociste que lleva dolor, confusión, apego enfermizo o contradicción espiritual, necesita salir. Si puede ser donado, dona. Si necesita ser descartado, descarta con respeto. Padre Pío decía, cuando tú sueltas, Dios llena. El tercer paso es la purificación del ambiente. Padre Pío orientaba algo sencillo. Abrir las ventanas, dejar que el aire circule y rezar en voz alta, aunque pocas palabras. Si tú tienes agua bendita, úsala con fe,
sin teatralidad, y di con verdad: Señor, esta casa es tuya. Esto basta para iniciar la restauración. Después viene la consagración. Padre Pío insistía en que toda casa debería escuchar el nombre de Jesús pronunciado con autoridad, no como costumbre, sino como declaración. Él enseñaba que decir en voz alta: Jesús toma posesión de este hogar, reorganiza el ambiente espiritual. El enemigo respeta donde hay dueño declarado. Y entonces viene el paso más olvidado: el mantenimiento. Padre Pío decía que la paz necesita ser cuidada, no con perfección, sino con vigilancia amorosa. Palabras más cuidadosas. Silencio cuando sea necesario. Oración breve pero constante. No para vivir en tensión, sino para vivir en presencia. Él enseñaba que la salud florece donde la paz permanece, donde la casa vuelve a ser abrigo y no campo de batalla, donde el cuerpo finalmente descansa porque el alma dejó de luchar contra el ambiente. Muchos mejoraron sin percibir cuando la casa fue restaurada, porque el cuerpo responde rápido cuando el peso sale. Ahora, si tú puedes, haz esto conmigo en espíritu, donde estés, en silencio o en voz baja. Señor, yo te entrego mi casa. Todo lo que entró sin discernimiento, yo lo pongo delante de ti. Todo lo que bloqueó mi paz, yo lo libero ahora. Que este hogar sea lugar de vida, reposo y curación. Que el año nuevo encuentre puertas cerradas para el mal y abiertas para tu gracia. Amén. Padre Pío decía que esa oración, hecha con verdad, cambia la atmósfera inmediatamente. Tal vez no con señales visibles, sino con algo más precioso: ligereza. Y donde hay ligereza, la salud encuentra espacio para regresar. Nada termina en miedo. Todo termina en esperanza responsable. Porque Dios no quiere verte atrapado. Dios no quiere verte enfermando por causa de permisiones. Dios quiere verte libre, y la libertad empieza donde tú decides cortar. Y ahora, solo esto importa. Ahora, escucha como quien recibe un último sello, no un último aviso. Padre Pío decía que el cielo no da advertencia sin abrir una puerta clara de redención. Él decía que la misericordia empieza cuando la persona deja de negociar con lo que la debilita. Padre Pío enseñaba que la misericordia empieza cuando la persona se posiciona, cuando ella dice: basta, cuando ella elige orden, cuando ella elige paz, cuando ella elige a Dios. Y cuando ella elige a Dios, el ambiente responde. La casa no es solo un lugar donde tú moras, es un espacio entregado por Dios para ser refugio, no prisión. Él decía: cuando el dueño se posiciona, el ambiente obedece. No es necesario miedo, no es necesario rituales complejos, no es necesario palabras difíciles. Lo que Dios respeta es la verdad del corazón, y la verdad del corazón reorganiza lo invisible. Primero, elige un momento sencillo, aún hoy o mañana. No aplaces. El aplazamiento debilita la decisión. Ponte de pie en el centro de tu casa o en el lugar donde tú más sientes peso, y en voz audible, aunque temblando, di: Jesús, este hogar es tuyo. Padre Pío decía que esa frase, cuando dicha con conciencia, reorganiza el territorio espiritual. No porque tú tengas poder propio, sino porque tú te colocas bajo autoridad. Y donde hay autoridad, el enemigo no juega. Después él orientaba un gesto de entrega, no un gesto dramático, un gesto firme. Aquello que tú reconociste que necesita salir, ponlo fuera, dona, descarta, aleja, quítalo del altar interno, y haz esto no con odio, sino con paz. Porque lo que sale con paz no regresa con peso. Enseguida, Padre Pío recomendaba algo que muchos descuidan: agradecer antes de sentir, agradecer antes de la mejora visible. Él decía que la gratitud abre espacio, y donde hay espacio, Dios actúa. Él enseñaba una oración corta, que tú puedes guardar y repetir siempre que sientas necesidad. Jesús, confío esta casa a ti, guarda este hogar, purifica este ambiente, restaura nuestra paz. Amén. Nada más que eso, ninguna palabra más es necesaria. Padre Pío también alertaba: después de la restauración, no vuelvas a tolerar lo que tú ya discerniste.
no por miedo, sino por amor. Amor a la paz, amor a la salud, amor a lo que Dios está haciendo. Porque Dios construye, pero tú necesitas proteger. Y escucha esto con atención final. La salud no es solo ausencia de enfermedad, es presencia de orden. Donde hay orden espiritual, el cuerpo respira. La mente descansa, el alma se alinea. Y el año nuevo puede empezar diferente. Nada de lo que fue dicho aquí es condenación. Es liberación. Tú no fuiste acusado. Tú fuiste elegido para escuchar antes de que el desgaste se vuelva mayor, porque muchos solo perciben cuando el cuerpo ya cayó. Pero tú escuchaste, tú permaneciste, tú llegaste hasta aquí. Padre Pío decía que cuando alguien escucha hasta el final, es porque el cielo ya ha empezado a actuar, y cuando alguien decide, incluso con miedo, la gracia encuentra paso. Que el año nuevo encuentre tu casa más ligera, que encuentre tu cuerpo más libre, que encuentre tu alma en paz. Nada termina en miedo, todo termina en redención.